Pelado te saluda. Buenas tardes. ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien. Che, ¿hasta cuánto me preocupo por el tema económico? Hoy un día que aflojó un poquito el dólar, la deuda quedó para la semana que viene, aparentemente. ¿Hasta cuánto me preocupo, Hernán? No, yo a ver, hoy se conocieron los datos de caída de la actividad, que por cierto no sorprenden demasiado a pesar de la contundencia de la caída. No sorprenden porque uno especulaba o imaginaba que iba a suceder esto. La verdad que la pandemia lo que hizo que nos quedáramos todos en casa y en muchos sectores la actividad prácticamente estuvo 100% parada. Bueno, el informe del INDEC un poco da cuenta de ello, la construcción con una caída del 50%. Datos muy contundentes. A ver, de un mes de marzo que por cierto no tuvo 100% de pandemia, con lo Sí, cual, exacto. Claro. si querés asustarte, espera abril, digamos, con lo Sí. cual vas a ver que el dato va a ser más contundente, pero es en el marco de lo que teníamos previsto. Si vos me preguntás hace un ratito cuando salió el dato, yo me fijé que habíamos calculado nosotros y habíamos calculado una caída de 6% para el trimestre, que es prácticamente lo que sucedió, una caída muy chiquitita en enero, 1,8, algo más Claro. en febrero, y la caída significativa de 11,5 en marzo. Claro, lo que pasa es que el trimestre ese de caída no cuenta la contundencia de la cuarentena, todavía agarra poquitos días de la cuarentena. No, cuenta una cosa que no es menor, A ver. es que, que veníamos en un escenario Sí, claro. donde, claro, después de la pandemia todo parece poco, pero en enero y en febrero ya habíamos caído, con lo cual vos venías en un escenario que no había una recuperación sensible. Este es un dato de la realidad. Sí, construcción Ahora, sobre todo. construcción en particular, pero sí, había algunos indicios de recuperación, por ejemplo, en la industria, hasta el mes de febrero, estoy hablando, naturalmente. Para abril va a ser probablemente peor, el segundo trimestre se especula que va a ser el peor. No en la Argentina, esto es un dato también No, está claro, está claro. que nos trasciende a todos. Entonces, yo no es que quiero con esto decir, bueno, compararnos con otros y decir no estamos tan mal. Eso me parece bastante poco razonable de hacer a esta altura del partido, estamos hablando de un montón de gente que no tiene actividad económica, no tiene ingresos. Ahora, Hernán, el ministro Culfas había dicho ya hace casi 20 días, más o menos, que dijo que abril iba a ser el peor mes de la historia del país en la industria. A ver, si nosotros Lo dijo el ministro. El propio presidente y el ministro habían dicho y estimaron, hay un paper creo de Guzmán, Sí. que habla de una caída de 6,5 para el año. Sí. ¿Esto qué significa? Sí. Pensemos que los últimos 2 trimestres, el segundo, desde junio en adelante o julio en adelante podemos tener algún tipo de recuperación, tercer trimestre, cuarto trimestre. Bueno, estás hablando de que el segundo trimestre que estamos recorriendo hoy, podés tener una caída de arriba de 15 puntos. Seguramente vas a tener una caída de 15 puntos en abril, y en promedio puede ser esa caída y después que se recupere, con lo cual estaba previsto. Esto no le quita gravedad a la situación, la verdad que es un escenario muy magro, digamos, donde hay que inventar, y creo que se le está poniendo mucha creatividad para tratar de que la cosa no sea mucho peor de lo que la realidad ya nos indica. Hernán, esto digamos, es muy temprano todavía para hacer proyecciones anuales por todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero ¿este puede ser el peor año de la historia económica de la Argentina? A mí me han preguntado comparándolo con el 2001 hace un mes atrás, y algunos se sorprendieron de que mi respuesta era que este podía ser peor que el 2001, que quizás es el año de mayor caída. Estoy pensando en algún otro. Lo que pasa es que es muy injusto. Yo te entiendo, Guardia, dónde vas. Te entiendo, No, pero ¿por qué lo pregunto pero yo? es muy injusto, porque es pero estamos excepcional. estamos negociando la deuda. Ah, está bien. Estamos Para negociando decirle a la los deuda. bonistas, ¿qué querés? Claro. Fijate, está bien. Entonces le vamos a decir, che, mira, esta es la situación. Además, Sí. entre otras cosas, en la deuda también algunos están especulando con cobrar en función del crecimiento del PBI. Bueno, o sea, la caída del producto en Argentina va a ser importante. Y si salimos de este lugar no es lo mismo que salir de otro. No sé cómo la ves vos, Hernán. Está bien, está bien. No, yo lo que veo es que en esa lógica, que es bastante compleja, los bonistas, ¿qué preferían? Preferían no negociar ahora por esto mismo. Claro. Porque la realidad muestra que, bueno, no pueden explicar. Está bien, digo, defienden sus intereses, pero es bastante difícil de explicar que vos le garpes a los bonistas en un escenario donde se te cae la economía a pedazos, ¿no? Y donde en el resto del mundo pasa lo mismo. Entonces, yo creo que el dato de hoy pone sobre relieve que la propuesta de la Argentina para los bonistas
para los bonistas, no para la Argentina también puede ser, pero para los bonistas es muy atractiva. Porque que alguien te quiera agarpar en este escenario... Claro, exacto. Qué interesante eso, Hernán, que decir. Claro, en el peor momento, económicamente hablando, casi la historia del país, sí, lo dice Lerche, no lo digo yo, ¿estamos? Pero producto de este hecho extraordinario, excepcional, sí, no claro, estamos hablando de un tema de torpeza de la administración de la política económica, no nada que ver, sino de la excepcionalidad del coronavirus y esto. En ese contexto, pagarle a los bonistas, claro, es exótico. Yo soy de los que creo que hay que pagar igual. No sé, a ver, Hernán, te escucho. No, yo comparto, creo, lo veníamos diciendo desde hace rato, desde CEPA, que para nosotros la propuesta era interesante, responsable, razonable, si querés, porque le permitía a la Argentina atenderlas. A ver, la propuesta tiene 3 años de gracia. Sí. El primer año es para agarpar en parte la caída del coronavirus, ¿no? Digo. Claro. La posibilidad de no pagar los intereses y el capital es para eso. Y ahora, ¿y cuándo se reactiva esto, Hernán? ¿Cuándo se reactiva? Vamos a suponer que pasa el invierno, que dice que la mayoría de los especialistas habla del invierno como el punto neurálgico más complejo y demás. Pasa el invierno, fines de agosto, comienzo de septiembre, que ya empieza a aflojar la baja temperatura, aunque todavía la primavera no inició. ¿Nos recuperamos de una? ¿Cómo es esto? Bueno, dependerá de las políticas que se implementen. A ver, yo creo que el último trimestre puede ser un poco mejor, digamos, quizás llegar a los umbrales del año pasado, que no fue un buen año, con lo cual, pero bueno, llegás a ese punto. Ahora, dependerá también de cómo vos vayas destrabando. A ver, nosotros abrimos en la Ciudad de Buenos Aires y abrieron la actividad económica. Ahora, hoy tenés muchos casos. Es posible que haya una retracción en la decisión de habilitar a determinadas actividades económicas. Con lo cual, es un juego que es bastante finito, por decirlo de algún modo. Podés ir avanzando y decir, bueno, vamos reactivando, pero después, si tenés muchos casos, tenés que desactivar. Yo creo que hasta septiembre va a ser así. Quizás algunas actividades, por ejemplo, el 50% del territorio nacional no tiene caso. Bueno, y ahí se pueden desarrollar actividades. Parte de las actividades que hoy muestran caída no muestren tal caída en los meses subsiguientes por esta misma razón. El año que viene se supone, estoy haciendo futurología, todavía no sabemos cómo viene la cuestión, pero no, está bien. El año que viene debería ser un año que vos muestres crecimiento, por una sencilla razón, porque lo vas a comparar con este año, que es malísimo. Del fondo del mar. Claro, con lo cual no tenés que hacer demasiado, pero se supone que podrías tener recuperación. Ahora, la discusión es cómo salís, porque hay consenso de que para recorrer la pandemia vos tenés que hacer políticas más heterodoxas, más keynesianas, si quieres, atender a los trabajadores. Ahora, yo empiezo a escuchar muchas voces hoy que dicen, no, pero después hay que hacer ajustes. A mí me parecería una locura, estirarnos... No, pará, no me asustes, Lecher. Pará, espera un minuto que esto es importante lo que está diciendo. Ahora el rol del Estado, no hay duda. Después algunos dicen, pues yo no cobré la IFE, bueno, está bien. Pero no hay duda que el rol del Estado ahora es central y medular. Le paga el sueldo a los trabajadores, a más de 1.200.000 trabajadores, 10 lucas para alrededor de un universo de 10 millones de personas. ¿Estamos? Sí, crédito para monotributistas y autónomos. Claro, algunos dicen, no, pero falta, sí, todo lo que te den es insuficiente, estamos de acuerdo. Ahora, no me diga que después de todo esto a alguien se le va a ocurrir ajustar. No sé si con la maquinita o con qué, pero creo que hay que seguir con estas políticas expansivas, económicamente hablando, ¿no, Lercher? Comparto plenamente. A ver, quizás no todas, quizás, no sé, en la medida que vas activando determinados sectores y que las empresas van logrando acceder a la posibilidad de vender, etcétera, etcétera, bueno, quizás el programa ATP no les corresponda. Claro. Bueno, sí, me parece razonable. Ahora, eso es una cosa... Sobre todo las grandes empresas, una muy grande. Bueno, lo mismo el IFE, que en la medida que empiecen a tener tal vez algunos ingresos, o el monotributista, tendrás que buscar mecanismos. Pero el problema es que para salir vas a necesitar reactivar el consumo. Y reactivar el consumo es mejorar el poder adquisitivo, porque venimos de una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos hasta el 2019, hasta el final del 2019, y hoy lo que hiciste sabiamente, pero es el efecto que tenés, es que vos lo estás logrando, en principio, de no tener un tendal de despidos, que no quiebren las empresas, pero a costa estás sacrificando salario. Con lo cual, el consumo también se ve resentido por esto.
Ahora, Hernán, vos hablabas recién de un 50% que está prácticamente comenzando a funcionar en el interior. ¿Ese 50% puede levantar los números de la economía de Argentina? Bueno, nosotros tenemos una discusión mucho más larga, pero en la Argentina estamos muy concentrados en la región metropolitana, en términos de producción y comercialización también. Pero es un problema, con lo cual, bueno, hay que hacer los calculitos, porque no debe ser el 50% de las industrias que están en el 50% del territorio que no tiene coronavirus, lamentablemente diría, porque si fuera así sería mejor el efecto. Pero bueno, ahí habría que hacer un poquitito los números. De todas formas, de ahí es más fino, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires está mirando desde esta óptica y entonces dice, che, reactivemos la industria, porque eso me permite que esta caída no sea tan significativa. Entonces pone más hincapié. Pero lo que pasa, Hernán, vos podés cuidar la industria y no el comercio. Y esto por último, a ver, vos sos de un distrito absolutamente productivo como San Martín, que hay históricamente. Vos podés, por ejemplo, frenar qué es una fábrica de vidrio que hay en Berazategui también y muchísimas. Sí, producir vidrio, pero no abrir la vidriería. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. Bueno, es más... Sí, pero es más fácil resolver la comercialización que resolverla si vos no tenés producción, sencillamente. Bien, a la inversa no se puede. Bien, Sencillamente no se puede. Y además la vidriería quizás no es para la vidriería, es para la construcción. Claro, exacto. Hay otras áreas. Entonces, no vas a activar al 100%. Y me parece que en la industria podés tener algún control mayor. Estoy hablando... Pero a ver, es muy finito. No, claro. Hernán, querido... Mismo, vas a la vidriería, tenés un caso y se acabó la cuestión. Hernán, querido, se cae el mundo, pero no por el COVID-19 ni por la economía, por la lluvia. Bancame un minuto.